Preparemos nuestro corazón para continuar con nuestro estudio, hablando de lo que hace el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y es algo que podemos agradecer a Dios, porque como ya nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, en cuanto al gozo que se nos presenta en las Escrituras, sabiendo perfectamente que nunca lo que puede significar verdadero gozo va a depender de las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Aun cuando el mundo pueda hablar de gozo según su poco o su nulo conocimiento de lo que significa para nosotros el gozo. Y esa es la diferencia, y eso es nuestra oportunidad, el creer que nosotros podemos tener gozo aún en la adversidad. El mundo cree saber acerca del gozo. Entiende según lo que se le presenta, las circunstancias que vive, lo que pasa, lo que tiene, lo que llega a sus vidas. Y aun cuando una palabra tan sencilla como es gozo, pero podemos ver nosotros cómo hay una gran diferencia entre la alegría o felicidad que puede experimentar el ser humano. El gozo no es el hecho de estar bien, el estar contentos o el estar alegres o con una cara sonriente. El gozo que nos habla las Escrituras es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas y disfrutar de la benevolencia de nuestro Dios para con nosotros. Es un sentido el gozo es un sentido o que se habla de origen espiritual, que se mantiene en una permanencia. Aun cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba en la cárcel, él podía cantar. Pero ¿por qué se está sufriendo? ¿Por qué si hay una situación adversa? Pero aún así, eso es lo que mantuvo al apóstol Pablo dando testimonio, porque eso fue lo que ayudó al carcelero de Filipo a que entendiera quién es Dios. Así es que el apóstol Pablo decía ahí en la primera carta de Tesalonicenses, nos exhorta precisamente y nos recomienda de varias formas o de varias maneras o con palabras diversas que el gozo no viene por las circunstancias que pasamos, sino por el apego que nosotros tenemos a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo les decía allá a la iglesia de Tesalónica, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero él, por eso nos muestra algo interesante en esta parte cuando él dice, porque nosotros que somos del día, dice en el verso 8, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como en un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este concepto podemos ver cómo el apóstol nos muestra qué tan importante es estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor.
para llegar hasta este punto, como dice el apóstol Pablo. Estar siempre gozosos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de ser llamados hijos. Hemos sido hechos hijos. Entonces dice el apóstol, así nos debemos de comportar en todo tiempo, mostrando la fe y la esperanza. Y eso es lo que ayudaba a la gente a estar bien, a estar contentos. El hecho de sentirse perdonado, el hecho de sentirse libre, aliviado. Y eso es lo que podemos ver, por ejemplo, con los leprosos, los 10 leprosos, cuando fueron limpios. El gozo que inunda al único que regresa es el hecho de sentirse libre. No tanto limpio, porque pues los demás se fueron contentos, pues ya se vieron limpios, se fueron alegres, ¿no? Humanamente hablando, pero aquel que realmente entiende que ya puede tener una buena relación, que ya tiene una esperanza más, entonces sí regresa y da gracias, adora. Ese es el gozo. Por eso mismo esta parte del carácter cristiano es tan importante que podamos nosotros desarrollarla, vivirla, porque sin lugar a duda es parte de la misma vida cristiana. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y hay que recordar que los judíos, pues esa era la parte importante en la vida, ¿no? El comer, el disfrutar, el estar sentados, el dar placer y deleite al cuerpo. Eso no es lo que importa, sino la justicia, la paz, dice, y el gozo en el Espíritu Santo. Así es como podemos nosotros comprobar que efectivamente el gozo es parte del fruto del Espíritu, y que es algo que se espera que siempre esté presente, no solo por momentos o porque estoy bien y me acuerdo del Señor, estoy contento, pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, a veces ya no nos acordamos del Señor. Entendiendo de que no es alegría, más felicidad, el gozo, lo que nos da el Espíritu. Porque el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4, verso 4, regocíjense, no en lo que tienen, no en lo que eres, no en lo que posees, no en lo que puedes hacer. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez dice, regocijaos. Este sería el proceso que tendríamos que seguir para en nuestro diario vivir llegar. Sabemos que van a llegar momentos donde existe la duda, donde va a llegar la incertidumbre, la falta de fe. Y entonces ahí es donde realmente nos vamos a preguntar, ¿cómo mantengo el gozo que aún en medio de las dificultades más grandes de la vida me puede ayudar? ¿Cómo mantengo el gozo? Y por eso la Escritura pues nos ayuda y nos dice que la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. La fuente del gozo radica en cuánto nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cuánto podemos gustar de su amor y de su misericordia en nuestras vidas. Y eso nos permite estar llenos o completos de su presencia, de tal forma que aún en medio de las pruebas podemos encontrar un descanso.
Ese gozo que de alguna manera a veces la gente no puede describir, que nos da esa seguridad que Dios está con nosotros. Por eso Esteban pudo decir, perdónalos, cuando estaba siendo apedreado. En comparación con Juan y su hermano Jacobo, que le decía al Señor, si quieres, ahorita oramos para que Dios haga descender fuego sobre estos que te han despreciado. Por eso fueron llamados los hijos del reino. No había gozo en su momento al sentir el desprecio en comparación con Esteban. Estaba siendo apedreado y él todavía intercede por ellos, pidiendo perdón por ellos. Eso es gozo. Está muriendo y todavía piensa en interceder por los demás. Tan solo pensemos que el mundo nos muestra o nos dice la forma en que se educa a la gente para sentirse satisfecho, para sentirse pleno. Y entonces el mundo, pues de alguna manera nos dice, bueno, tú tienes que llenar esa necesidad de afuera hacia adentro. Y suena, en cierta manera, suena lógico, porque es lo que hace la gente en el mundo. Llena su ser de alegría, de felicidad. Por ejemplo, pues con el amor de la familia, los amigos, las personas especiales que nos rodean. Otras personas, bueno, pues se llenan del gozo a través de los triunfos que pueden obtener en la vida, ya sea pues en lo laboral o en lo académico. Otras personas, bueno, tratan de buscar el gozo en su vida a través de la prosperidad económica. Otras personas, de alguna manera, pues llenan su vida de alegría, de felicidad a través de los entretenimientos y los placeres del mundo. Pero esto nunca logrará satisfacer completamente. Siempre faltará algo. Ustedes lo pueden ver con el rico insensato. Ya tenía, pero ¿qué quería? Más. Él quería sentirse satisfecho y entonces busca más. Nunca va a estar satisfecho, porque la alegría del mundo es una emoción que así como llega, también va a desaparecer, porque es movida por las circunstancias que tiene o que pasa en la vida. Pero el gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual. Esa es la diferencia. La alegría, el placer del mundo es, sí, que tienen algo físico, algo tangible, algo de decir, bueno, aquí están las llaves de mi coche, de mi casa, aquí mi cartera está llena de dinero. Para ellos ese es el gozo, la alegría, esa es la satisfacción. Pero el gozo del Señor se experimenta en base a una realidad espiritual, y es el hecho de estar reconciliados con Dios. El apóstol Pablo decía, el apóstol Juan decía en la primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, el apóstol Juan por eso decía lo que era desde el principio, lo que hemos, dice, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos
tocante, dice, al verbo de vida, porque dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Y luego dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué se nos anuncia? ¿Para qué se transmite estas palabras de vida? Y entonces pues dice el apóstol Juan, esto lo que hemos visto y oído los anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente dice es con el Padre y con su Hijo. Así es que dice, estas cosas se las escribo ¿para qué? Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que en esta parte el apóstol Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del Evangelio, que de alguna manera ellos eran heraldos y estaban predicando. ¿Y qué era lo que traía gozo? Pues el tener comunión con Dios. Ese es el gozo del creyente. Este mensaje no tiene el propósito de producir miedo en sus oyentes, aunque a veces mucha gente siente que si le vamos a hablar de Dios, inmediatamente la gente piensa, es que ya me van a regañar, es que me van a decir que yo soy malo, es que me van a desacreditar. No, si el mensaje son buenas nuevas. Pero lamentablemente la gente pues no entiende. Es parte de lo que nosotros tenemos que ayudar a entender, que el mensaje, el hecho de poder traer gozo a su vida es precisamente el hecho de traer comunión con Dios. Este mensaje tiene el propósito de ayudarnos a entender su error, para que eso produzca arrepentimiento, para que haya fe en Cristo, puedan convertirse y así el Espíritu Santo haga su obra en ellos y entonces llegue ese gozo a su vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos ver que el gozo proviene de una vida sin pecado. Porque una vez que la persona ha nacido de nuevo, el gozo del cristiano puede ser, pues se puede perder. Porque la comunión con Dios la podemos perder. Puede haber esa ruptura en esa comunión con Dios. ¿Y qué es lo que causa la ruptura? Pues el pecado. Por eso la única forma de recuperar ese gozo, de haber tenido esa comunión con Dios, es reconciliándonos con Él. Un gran ejemplo de cómo podemos nosotros recuperar el gozo después de haberlo perdido por causa del pecado, lo tenemos como lo muestra el rey David. Y él nos lo enseña de forma teórica, pero también nos lo enseña de forma práctica. ¿Por qué? Porque él de alguna manera pasó por ese momento en donde él se siente bien como rey, el ungido de Dios, que puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. Pero también llega el momento en que es confrontado y esa comunión con Dios se rompe. Cuando llega el pecado a su vida del adulterio con Betsabé, cuando llega el homicidio porque manda matar a Urías, el esposo de Betsabé, y por eso llega Natán y
y le dice a aquel hombre al que tú ya juzgaste como digno de muerte, Natán le dice: eres tú. Y entonces el salmista escribe, y es un bonito salmo porque nos ayuda a ver cómo se regresa a la comunión con Dios. El salmista escribe en el Salmo 51, podemos ver en los versos del 1 al 10, el entender y el querer regresar, sanar, no está en él. Lo único que le corresponde a aquel ofensor es reconocer su pecado, regresar a quien puede sanar y restablecer la comunión, y esto es Dios. Por eso él va a Dios y él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, si se fijan, él empieza exaltando a Dios y él humillándose. ¿Por qué? Porque él es el piadoso y él es el ofensor. Él es el que tiene misericordia y él es el que abusó de esa bendición. Él es el que tiene la multitud de piedades y él es el que ha roto esa comunión por rebelión. Lávame más y más, dice de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y entonces dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así es que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la parte en donde el salmista por eso reconoce su error y entiende que no puede hacer absolutamente nada para poder reconciliarse con Dios. Él es el que hace toda la obra. Nosotros tenemos que reconocer, humillarnos y que sea Él. Por eso Él dice: esto lo he mostrado y lo estoy mostrando a mi mente y a mi corazón, para que seas reconocido, dice el salmista. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso dice: purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regenerarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro gozo depende de nuestra comunión con Dios. Pero todo esto en santidad. Debemos esforzarnos por no ir en contra de lo que el Espíritu Santo determina. O como decía el apóstol Pablo, no contristar al Espíritu Santo. Decía el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, verso 30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si lamentablemente rompemos esa comunión y se va el gozo, pues recordemos como David, podemos acudir a nuestro abogado, podemos ir a nuestro Señor. ¿Para qué? Para reconocer nuestro error y poder ser restaurados, para que nuestra relación con Dios sea sanada y el gozo vuelva. Por eso la insistencia del apóstol Juan, cuando él escribe: hijitos míos, ahí en 1 de Juan 2:1, él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. O sea, para que tu relación con Dios no se rompa y el gozo no se vaya. Pero si alguno en algún momento hubiera pecado, está bien, hay oportunidad de poder restaurar. Abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo.
Por eso el gozo viene sí de una vida sin pecado. Así es que el gozo consiste en vivir para Cristo. Una de las razones tal vez más comunes del por qué se pierde el gozo es debido a las dificultades que enfrentamos en la vida. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia allí en Filipos, podemos nosotros notar que es una carta en donde se muestra o se revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades. Esta carta, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, precisamente se ha llamado así, la epístola o la carta del gozo. Teniendo esto en mente, el autor, el apóstol Pablo, es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su ejemplo y esa inspiración que él tiene de cómo mantener el gozo aún en medio de las circunstancias de la vida. Así es que si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta que resuma todo el mensaje, es precisamente Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Existen ocasiones en que este verso de algún modo algunos lo ven como si fuera un grito, ¿no?, desgarrador de un hombre que estuviera harto de la vida, que tan solo tiene en mente o no ve el momento de que pudiera llegar al cielo, porque ya no puede soportar más. Pero cuando el apóstol Pablo nos muestra su vida y su trayectoria, cuando el apóstol Pablo se encuentra con dificultades, afrontando prisión y adversidad, de alguna manera sí, él deseaba ir al cielo, alejarse de todo esto. Pero el apóstol Pablo no estaba desesperado, como algunos quieren hacerlo parecer o creer. Lo que estaba pasando en la mente del apóstol Pablo es decir, cuando él está hablando, cuando él está viendo la vida que se puede experimentar en Cristo, la comunión que se puede tener en el ministerio que Dios nos da a cada uno de nosotros, el conocer el corazón de Dios a través de su palabra y de gozar de cada una de las bendiciones, le experimentaban ese gozo de alentar su vida para seguir. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Porque todo lo que yo puedo vivir es por y para Él. Porque todo lo que yo paso es para engrandecer su nombre. Porque todo lo que yo estoy pasando en esta vida, aun cuando estoy en prisión, es para Él. Y el morir, pues ya significa conocer a mi Redentor. Pero ya no voy a tener más oportunidad de estrechar la relación con mi Señor. Por eso él no sabía qué elegir. Sí, él sabía y él decía, bueno, pues si el morir, tal vez ya voy a ver a mi Señor, ya voy a estar tranquilo, pero también ya no voy a perder de todas esas bendiciones
que vienen cuando luchamos en este mundo por nuestro Señor o para nuestro Señor. Por eso él decía, mostrando su corazón, ahí en Filipenses 1, 22 al 25, él decía: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Ese era lo que había en su corazón. Él decía: de ambas cosas estoy gozoso de poderlo llevar a cabo. El deseo de partir, dice, pues, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también él decía en el verso 24: pero el quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y dice el apóstol: pues sí, confiando en esto, sé que quedaré, sé que estaré un poco más de tiempo, que aún dice permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. A pesar de encontrarse en prisión, el apóstol Pablo no estaba desconfiando de Dios, no caía en depresión, sino al contrario, le emocionaba la idea de que si moría, vería su redentor. Y si seguía viviendo, sabía que tendría una oportunidad más para vivir para su Señor. Eso es gozo. El entender que nuestra relación con Dios, aún en la adversidad, en el nombre de nuestro Señor, es glorificado por lo que yo amo. Por eso los apóstoles de alguna manera nos decían que el gozo sea cumplido y se lleve a cabo, y que podamos nosotros vivir ese momento en donde podamos decir cada uno de nosotros, sea que vivamos o sea que vivamos, pero el gozo nada ni nadie lo quita. Dios les bendiga, hasta que le dejemos.